escuchan? Hola, profe, buen día, sí. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Bien? Hola, profe, buen día. Escucho, Buen sí. día. Bueno, qué bien, buen día a todos. Bueno, espero que vayan trabajando con los prácticos, con las guías de estudio que les fuimos dejando en la página. Ahora estamos ya terminando, migrando toda el aula. Estamos finalizando con eso y bueno, y les vamos siempre dejando las notificaciones en la página como mensajes para que vean diariamente. Así es que bueno, estábamos un poco preocupadas porque muy poquitos entregaron el trabajo práctico 4 y falta nada para que se cumpla la fecha límite, que es el 18. Entonces, hoy estamos día 16, entonces, bueno, nada, me pidieron las chicas y por supuesto también todas preocupadas en que entreguen, porque por ahí tal vez haya que corregir algo, y para resolver el trabajo práctico 4 tienen todos los elementos. Profe, Sí, te escucho. pasa que estuvimos rindiendo biofísica, matemática, así que, por lo menos en mi caso, sí, así que bueno, Estuvieron muy ocupadas. fue a cuenta gota que yo por lo menos fui haciéndolo, todavía no lo terminé, por eso. Está bien, está bien, está bien. Nos imaginamos algo así, pero bueno, también les queríamos transmitir nuestra preocupación porque, nada, y contarles que para las materias del segundo cuatrimestre, ¿sí? Para 4, creo, si no me equivoco, necesitan como precorrelativa la nuestra, biología. Biología es como la que sí o sí necesitan para cursar y aprobar las materias del segundo cuatrimestre, la mayoría, ¿sí? La mayoría de las del segundo. Así es que, bueno, no es que querramos presionarlos, simplemente que vean eso cuando vayan a priorizar sus tiempos, ¿sí? Tratar de organizarse para más o menos cumplir con todo, pero sepan que nuestra materia, biología, es un poco como donde va el anclaje para las del segundo cuatrimestre. Eso nada más. Y bueno, y vamos a repasar primero un poquitito para siempre ubicarnos cómo vamos en la secuencia de los temas. Entonces, si ven bien, si no ven, me avisa. Si ven bien, avanzo. ¿Está bien ahí? Sí, profe, se ve bien. Bueno, muchas gracias. Entonces, repasar nada más un poquitito, volver a ubicarnos que ya estamos con las células eucariotas, entonces, que tienen su membrana plasmática. Esto siempre presente en todas las células, no solo en las eucariotas, ¿sí? En todas las células, no así en las estructuras supramoleculares, como por ejemplo virus, viroides, virusoides, que no tienen membrana, ¿sí? Pero sí en las células procariotas y eucariotas. La membrana está presente en todas las células, la citoplasmática, ¿sí? El citosol, citoplasma y aloplasma, ¿dónde se ubica? Entre esa membrana y en las células eucariotas se extiende hasta la membrana nuclear. Bien, allí están entonces todos los orgánulos que ya fuimos describiendo para las células eucariotas en el sistema llamado de endomembranas. Bien. Y iniciamos la clase pasada con el núcleo. El núcleo exclusivo de una célula eucariota, entonces, que contiene el material genético y además ejerce el control
de la célula. ¿Por qué decimos esto? Porque el código que aloja el ADN, ¿sí?, que es el material genético ubicado en el núcleo de la célula eucariota fundamentalmente, porque ya dijimos que también hay un poquito en las mitocondrias, y en los cloroplastos de las células eucariotas vegetales, ¿sí? Que eso devela su historia evolutiva, su filogenia, la filogenia de esas dos organelas, digamos, ¿no? Porque ambas tienen ADN de tipo circular cerrado y no relacionado con proteínas histónicas. Pero la mayor parte del ADN lineal en la célula eucariota, ¿sí?, el ADN lineal, digamos, está en el núcleo de una célula eucariota y ejerce el control de la célula, decimos, ¿por qué? Porque ese código va a determinar por la traducción que va a ocurrir, ¿sí?, primero transcripción y luego traducción, en una proteína, ¿sí?, en una proteína. Entonces, esta síntesis, digamos, es la que va a generar enzimas, nuevas proteínas, y lleva todo lo implícito en la información que necesita una célula durante el transcurso de su ciclo de vida, ¿sí? Repasamos así que en el núcleo interfásico, o sea, cuando la célula no está en división celular, encontramos los elementos que describimos en detalle, como si hubiésemos hecho un zoom, cuando trabajamos el miércoles anterior. La envoltura nuclear, que le llamamos envoltura, voy rapidito porque ya está esto, ya lo trabajamos, ¿sí? Le llamábamos envoltura, ¿por qué? Porque son en realidad dos membranas, literalmente es una doble membrana, con un espacio entre ellas dos, que es el espacio perinuclear, ¿sí? Entonces hay una membrana externa, el espacio perinuclear, la membrana interna. Dos membranas. La membrana, entonces, interna, que es la que va a limitar con lo que sería una homólogo, podríamos decir, homólogo al hialoplasma, que sería el cario. Cario siempre es núcleo, carioplasma. Sería como un homólogo al citosol o carioplasma, o hialoplasma, y aquí tenemos el cario que viene de núcleo, que es esa solución fluida, pero a la vez sostenedora de estructuras que encontramos hacia adentro de la membrana nuclear, ¿sí? Bien, tenemos entonces el núcleo plasma, tenemos dentro, ¿sí?, de este núcleo el nucleolo. El nucleolo no tiene membrana, a pesar de que ahí se le dibuja una línea. En todos los dibujos que van a ver parece que hubiese una línea que limita. Esa línea a uno le hace pensar que existe una membrana rodeando, pero no, es en realidad un complejo que ahora vamos a revisar, de macromoléculas que generan como espacios, pero no realmente separados por membrana. No hay membrana. Sí. ¿Y por qué en el microscopio se lo distingue a los nucleolos? Sí, puede haber uno o varios y se distingue porque normalmente se tiñen con colorantes
que son afines, digamos, con la acidez, con el diferente pH o afinidad que pueden tener con el colorante, las moléculas que están más concentradas en el nucleolo. Que son diferentes a las del núcleo. Que son diferentes a las otras partes del núcleo, porque todo está en el núcleo, ¿sí? Claro, porque dentro del núcleo se distingue el nucleolo. Exacto. Sí, porque es más restringente, porque hay como mucha concentración de ARN ribosomal, y ese ARN ribosomal atrae o es afín a algunos colorantes. Entonces se ve como si fuese algo rodeado por una membrana, pero no es así. Ni los ribosomas que ya vimos que se encuentran en el citosol, ni el nucleolo son con membrana, no tienen membrana. Es fácil confundirse, por eso lo subrayo, ¿sí? No tienen membrana. Bien, y allí tenemos cuando la célula no está en división, o sea, está, el núcleo decimos interfásico, interfase, estamos en un periodo de interfase previo a la división celular, ¿sí? El ADN está, ya dijimos, desespiralizado, ¿sí? Desespiralizado, abierto, como si uno tuviera una madeja totalmente desenrollada, y esa madeja decimos que es las moléculas de ADN que están dentro de ese núcleo. Entonces, el ADN interfásico le llamamos cromatina, ¿sí? Al ADN en división le llamamos cromosomas, pero es todo ADN. Entonces, cuando está en esta fase interfásico, el núcleo, ¿sí? Tenemos la cromatina, que se puede presentar como heterocromatina o eucromatina. Eso lo vimos ya. Recuerden que uno estaba como muy concentrado, pegadita en la capa interna del núcleo, pero más cercana a la membrana interna, ¿sí? Y la otra estaba más dispersa, o sea, esa forma del ADN, más hacia el centro del núcleo. Pero ambos tipos son ADN y son cromatina. O sea, cromatina es como un estado en que se ve el ADN en ese momento. Bien, ahora el nucleolo, que yo se los había dejado en la presentación, pero no lo habíamos visto, aquí otra vez insistimos, ¿no? En que no posee membrana, es importante. Acá lo van a ver, fíjense que, a ver, que aprendí esto, a ver si me sale. Ahí ven un cosito rojo. ¿Ven un circulito rojo o no ven? Sí, profe, se ve. Buenísimo. Con el cursor. Sí, con el cursor. Entonces, lo que yo estoy señalando, así como plegadito por fuera, sería el retículo endoplásmico, ¿sí? Luego sigue la membrana del núcleo, que ya sabemos que es doble, que tiene poros. Bien pegadito hacia el interior de esa membrana interna, podríamos decir, está el ADN como heterocromatina, ¿sí? Y luego viene la eucromatina, dispersa así dentro del espacio interno del núcleo, y el nucleolo, que ahí se ve el borde no tan lineal, ¿no? Se ve como más irregular. El nucleolo que no posee membrana, ¿sí? Bien, ¿se encuentran todos los núcleos de las células eucariotas? Bueno, estas afirmaciones siempre tomen como que lo único permanente en ciencia es el cambio. Hay cosas
que a veces suenan como muy contundentes, que no pueden ser de otra forma, pero sin embargo, siempre hay excepciones. En biología es siempre así. Lo único permanente es el cambio, digamos. Porque esto se encuentra en todos los núcleos, en todos no, la verdad no. En los espermatozoides por ahí, por ejemplo, no hay nucleolos. O en los eritrocitos maduros, en los glóbulos rojos maduros, al no existir núcleo, ¿sí? Tampoco hay nucleolos. Entonces, bueno, en la mayoría, decimos en todos, pero en realidad es en la mayoría de los núcleos de las células eucariotas, por supuesto. Bien. La función principal. ¿Cuál es la función principal? En el nucleolo ocurre el ensamblaje. ¿Ensamblaje le suena a qué? A ver, ensamblar es unir de 2 o 3 diferentes biomoléculas, ir como generando algo macromolecular, por ejemplo, ¿no? Esa es lo que ocurre allí. ¿De qué? ¿Qué es lo que se ensambla y se produce también, ¿no? Los componentes del ribosoma. Los componentes ribosómicos, si ustedes estuvieron y por ahí recuerdan un poquitito, eran la subunidad mayor y la subunidad menor, con distintas velocidades de sedimentación, ¿sí? Si hablamos de un ribosoma, de una célula eucariota, la subunidad mayor y la menor tienen distintas velocidades de sedimentación, que esa velocidad de sedimentación explicamos que se debía cuando se introducían en una centrifugadora, digamos, ¿no? Un proceso que se llama fraccionamiento celular o centrifugación diferencial, y allí se podían distinguir, entonces, este tipo de velocidad de sedimentación que se expresaba en unidades llamadas Svedberg, ¿sí? Entonces, se van armando esas estructuras, aunque no se unen allí la subunidad mayor y la menor del ribosoma, que tampoco tenía membrana, pero sí se van produciendo y ensamblando. Bien. Acá vemos un dibujito nada más es esto. Lo otro, lo que vimos antes, era una microfotografía electrónica. Esto es un dibujo. En este dibujo vemos la membrana, acá parece simple, pero sabemos que son 2 membranas, los poros, la membrana del núcleo, ¿sí? Si empezamos de adentro hacia afuera, vemos unos hilitos, como hilitos gris claro, ¿bien? Allí están los genes, genes son fragmentos, entonces, de ADN, que van a codificar. Acuérdense que el código del ADN estaba formado por 4 letras, decíamos, ¿sí? Que eran las de las bases nitrogenadas. Entonces, codifican para el ARN, ¿cuál? Ribosomal, y para todas las proteínas que intervienen. Vamos hacia afuera, esta madeja más oscura es donde ocurre la transcripción de los genes. Se transcriben los genes, ¿sí? ¿A qué se van a transcribir? A ARN ribosomal. Y más hacia afuera, estos circulitos que se ven allí más claritos, representan un área, una zona. Acá no es que haya membranas que separan, sino áreas de trabajo, podríamos decir, donde se ensamblan moléculas. Todavía no se formaron los ribosomas, porque los ribosomas se forman como tales en el citosol.
Bueno, hasta allí entonces tenemos 3 áreas de trabajo. Vamos a ver sus nombres. El área central se llama centro fibrilar. Centro fibrilar, dijimos que hay una transcripción luego, ¿sí? Donde va a ocurrir en el siguiente lugar de trabajo, que es en el componente fibrilar dentro, ¿sí? Bien. Y por último tenemos el componente granular, que es donde se ensamblan partículas. Fíjense el detalle, dice preribosomales, preribosomales, no los ribosomas, preribosomales, destinadas a migrar, van a viajar, ¿a dónde? Al citosol, al citoplasma. Van a salir por los poros, dijimos que viajan y por esos canales van a ir al citoplasma. Bien, ¿cómo se fabrican estos ribosomas? Tenemos el núcleo, el citosol, la membrana nuclear. Núcleo separado del citosol por esa membrana doble. Vamos a ir separando los momentos de la transcripción, que es la que ocurre dentro del núcleo. Pasamos del idioma del ADN al idioma o código del ARN, que son 3, pero los 3 se generan en el núcleo. Bien, primero el A. El A nos está mostrando la transcripción desde el ADN que se abre, fíjense que se abre allí, desde el ADN que se abre en sus 2 cadenas de nucleótidos. ¿Para qué? Para permitir que ocurra esa transcripción ¿a qué? Al ARN mensajero. Acá tenemos entonces la primera versión, podríamos decir, del ARN mensajero. Ese ARN mensajero tiene partes que hay que eliminar porque no codifican nada. Y se llaman intrones. ¿Cómo se eliminan? Vienen unas enzimas que cortan ese transcripto primario y eliminan los fragmentos que se llaman intrones que no codifican nada importante. Entonces, se eliminan los intrones y la segunda versión del ARN mensajero es esta. Hay un procesamiento, decimos, desde el transcripto primario al transcripto maduro. El maduro es el que va a salir, fíjense, por el poro del núcleo, por uno de los poros, esos especiales que describimos en detalle, y se va al citosol. ¿Bien? ¿Ven hasta ahí? ¿Está claro? Esto es, entonces, la transcripción desde el ADN al ARN mensajero. Vamos al segundo punto. En este caso, ustedes van a ver que también está la molécula de ADN con su doble cadena desenrollada, acá, porque está como cromatina, su doble cadena, y ¿qué va a ocurrir? Proceso de transcripción. ¿A qué? Al ARN ribosomal. Fíjense cómo se van ensamblando, dijimos, se produce y se ensambla en el nucleolo el ARN ribosomal. ¿Qué sale de acá por los poros, estos nucleares?
va a salir la subunidad menor, que es la de 40 Svedberg, y la subunidad mayor, que es la de 60 Svedberg, la más grandota. Es complejos de ARN ribosomal y ¿qué más? Proteínas ribosomales. Ese complejo entonces sale, no tiene membrana. Por más que ustedes vean una linita ahí oscura, no es una membrana. Es una macro o supramolécula. Y se van acá, fíjense que acá se unen recién en el ribosoma que nosotros describimos antes. Bien, y forman entre varios ribosomas un polisoma o polirribosoma. Y por último, vamos a ver el C. ¿Qué es? El C es también desde el ADN, desde el ADN se transcribe un pre-ARN de transferencia, un ARN entonces de transferencia, que primero es inmaduro, luego madura y sale a través de los poros del núcleo, de la membrana, perdón, al citosol. ¿Sí? Entonces ahí tenemos ese proceso de transcripción de los 3 ácidos ribonucleicos a partir del ácido desoxirribonucleico. Bien, en resumen, el mensajero, ARN mensajero, transcripto desde el ADN y maduro, porque dijimos que hay un transcripto primario, luego se cortan, se extraen partecitas de ese transcripto primario y hablamos del ARN mensajero maduro. Lleva la información genética del ADN, ¿a dónde? Hacia los ribosomas, que van a estar en el citosol, dijimos, ¿no? En el citoplasma. ¿Qué va a ocurrir allí? En ese sitio es donde se traduce, la traducción ocurre en aminoácidos. Los aminoácidos que eran o son los monómeros, unidades básicas estructurales de las proteínas. Bien, primero. Luego, el ARN mensajero se introduce en el ribosoma y allí es posicionado de manera que es leído por grupos de 3 letras. Las 3 letras es una manera de decir, porque las letras sabemos que representan a los nucleótidos, ¿sí? A un nucleótido de adenina, a un nucleótido de guanina, a un nucleótido de timina, ¿sí? Acá no, en el ARN no hay timina, uracilo. Llamados como codones. Entonces estamos con los codones. ¿Qué va a ser el de transferencia? Cada codón en el mensajero es alineado. Alineado es como se ubican complementariamente, como una llave y su cerradura, con un anticodón. El anticodón está en el de transferencia, en el ARN de transferencia que salió también del núcleo, ¿no? El de transferencia, ya dijimos eso. Entonces, si en un codón de ARN mensajero nosotros tenemos como nucleótidos adenina, uracilo y guanina, imaginemos, ¿no? Un codón con esos 3 nucleótidos, ¿sí? Que están en el mensajero. ¿Qué pasa en el de transferencia? Se va a presentar enfrente un anticodón, que va a ser el complementario. Entonces va a ser de adenina, el nucleótido complementario es
el uracilo, porque estamos en ARN, ¿sí? Del uracilo va a ser la adenina y de la guanina la citosina. Entonces, si tenemos un codón de mensajero, adenina, uracilo, guanina, el anticodón va a ser uracilo, adenina, citosina. ¿Bien? Ahí vamos hasta ahí. Por último, cuando coinciden complementariamente, nos referimos, el aminoácido va a ser transferido a formar una proteína, ¿sí? Una serie de aminoácidos que van a formar una proteína que se sintetiza, ¿sí? Lo importante acá es también que comprendan que el código genético del que hablamos el miércoles pasado tiene indicaciones también, trae un codón que dice, acá empieza la proteína, acá finaliza la proteína, fin de la cadena de aminoácidos. También hay un código de 3 letras, un codón, en el código genético que vimos, que dice stop, parar, ¿sí? Iniciar. Esos también están en el código genético. Es una lectura que también hace, que también ocurre para que se sinteticen las proteínas. Ahora les voy a mostrar un videito cortito para ver, a ver si vamos comprendiendo. Los ribosomas son los orgánulos encargados de traducir la información genética que contiene el ARN mensajero. La traducción se inicia con la unión de un ARN mensajero al ribosoma a partir del triplete de iniciación. El ribosoma abarca 2 codones del ARN mensajero que pasan a ser ocupados por 2 moléculas de ARN de transferencia con sus respectivos aminoácidos. Una enzima del ribosoma cataliza la formación del enlace entre los aminoácidos, de modo que a medida que éste avanza, se van añadiendo aminoácidos a la cadena peptídica. La secuencia se repite tantas veces como tripletes forman el ARN mensajero, hasta la aparición del triplete de terminación. Finalmente, la cadena polipeptídica se separa del ARN de transferencia terminal y queda libre en el citoplasma. ¿Se vio algo o no vieron nada? No, profe, se escuchó nomás y se veía el cursor cómo se movía. A ver. Por lo menos yo no vi nada. Vi cómo se pasaba el video. Bueno, a ver, voy a sacar de acá. A ver si... A ver ahí, si se puede ver. Bueno, no sé qué pasó acá. Lo voy a buscar y a ver si lo voy a buscar acá. Lo voy a buscar acá. Si lo encuentro. Genial. Ahí lo estoy buscando. ¿Ustedes siguen viendo o no? Ahí. A ver, ahí. Los ribosomas ¿Ahí ven? son los orgánulos encargados de traducir la información genética que contiene el ARN mensajero. La traducción se inicia con la unión de un ARN mensajero al ribosoma a partir del triplete de iniciación. El ribosoma abarca 2 codones del ARN mensajero. No, profe, yo no veo por lo menos. ¿No ves? ARN de transferencia con sus respectivos. No se ve nada. Bueno. Ahí voy. Bien. Ahí voy. ¿Ahí? ¿Estoy compartiendo?
A ver. ¿Sí? Ahí ven, chicos. ¿Sí? Sus iniciales se ven. ¿Eh? Se ven sus iniciales. Bueno, no, entonces voy de nuevo. Esperen un poquitito de acá. Voy a hacer esto. Ahí voy. Acá. Vamos a compartir pantalla porque se salió la pantalla. Bien. Ventana. Ahí voy. Bueno, después lo miran. ¿Ahí sí ven ahora? Sí, ahora sí. Bueno, yo les dejo ahí el enlace. Es muy cortito, pero es nada, gráficamente lo que acabamos de comentar y lo que dijo la relatora también. Bien, no sé qué pasó, yo lo veía perfecto. Y les dejo otros más acá recomendados que están chequeados porque como antes les conté alguna vez, tienen muchos errores los videitos que a veces son muy interesantes, muy gráficos, pero la descripción contiene errores, porque muchos están subidos por estudiantes de distintos niveles y hay que chequearlos. Así que es necesario que sean de buena calidad para que podamos ofrecérselos. Ahí hay dos, uno más larguito de 12 minutos y otro de 3 minutos, que les puede ayudar a comprender un poco mejor el proceso de traducción del ARN. Bien, vimos hasta ahora, trabajaron con 3 trabajos prácticos, tienen para entregar el cuarto, ya de núcleo, y ahora vamos a trabajar un poquitito con ciclo celular, el ciclo no de vida, sino el ciclo de cada célula. Para eso vamos a repasar la conformación del ADN que ya trabajaron en el trabajo práctico 1, donde se encontraba, bueno, los virus, puede formar parte de los virus, el ADN como molécula, ¿sí? También en el citosol de las células procariotas, como circular cerrado, y en el núcleo vimos más las mitocondrias, más los cloroplastos de las células eucariotas. Esto es donde lo podemos encontrar. ¿Cómo es la conformación del ADN? Esto también lo estamos repasando. Pueden apagar los audios, chicos, los micrófonos, escucho mucho ruido. Es una doble cadena de nucleótidos, ¿sí? De monómeros, que esos monómeros son los nucleótidos. Insisto con esto del monómero porque se pregunta bastante, ¿cuáles son los monómeros de las proteínas? Dijimos que eran los aminoácidos. ¿Cuáles son los monómeros del ADN? Los nucleótidos. ¿Vamos? Hablamos de un idioma, un código, dado bases nitrogenadas, ¿sí? Que se complementan entre ellas, ¿sí? Entonces teníamos una cadena, ¿sí? Cadena de nucleótidos unidos entre sí por enlaces covalentes entre sí, ¿sí? Y unidos a la otra cadena de nucleótidos antiparalela por enlaces fuente de hidrógeno, bases complementarias. Esto ya lo trabajaron, lo vieron. Bien, avanzo. Esas bases nitrogenadas pueden ser simples, o sea, que tienen un núcleo únicamente, como las pirimidinas, y le llamamos bases pirimídicas, o tienen dos, y son las purinas o bases púricas. Entonces tenemos dentro de las pirimidinas la citosina y la timina, y dentro de las purinas la adenina y la guanina.
En el ADN estamos hablando. Fíjense que siempre una adenina, que es una base púrica, se complementa siempre con una base pirimídica. Si fueran dos púricas, las que se ubican como en los escalones de esta molécula, no caben. Son como que ocuparían mucho espacio. Entonces siempre es una base púrica con una pirimídica. Fíjense, acá también tenemos una púrica con una citosina que es pirimídica. Bien, la guanina dijimos que es púrica o purina. Y va con una citosina que es pirimídica. Bien. Eso en cuanto a la conformación del ADN. Si vamos con un zoom a ver que esos dibujitos, rectangulitos, cuadraditos y letras son moléculas, vemos que está formado, recordemos, por ¿pueden apagar los micrófonos? ¿Pueden todos apagar los micrófonos, por favor? ¿Está? Ahora sí. Bien, teníamos entonces, por un lado, habíamos ya visto los carbohidratos o hidratos de carbono que conforman cada una de las moléculas de ácidos nucleicos. En el ADN hay una pentosa, un azúcar con 5 carbonos que le llamamos desoxirribosa. Es un monosacárido, acá está, ¿sí? Que tiene 5 carbonos. ¿Por qué le decimos desoxirribosa? Porque le falta un oxígeno en el carbono 2. Ven que acá hay un hidrógeno, otro hidrógeno, el carbono que estaría uniendo, ¿sí? En ese punto, en ese vértice, y le falta a esta desoxirribosa, le falta un oxígeno. Siempre el nombre tiene que ver con la función o la estructura, digamos, ¿no? Bien, entonces esta es la pentosa. Siempre empezamos a contar hacia la derecha la ubicación de los carbonos. Desde el oxígeno a la derecha tenemos el carbono 1. Seguimos como las agujas de un reloj, carbono 2, carbono 3 en este vértice, carbono 4 en este vértice, y el carbono 5, que está aquí, unido, fíjense, esta es la misma molécula, pero de manera lineal. Fíjense, el carbono se une a 2 moléculas de hidrógeno y a un oxidrilo. Acá tenemos entonces las 2 moléculas de hidrógeno y el oxidrilo, ocupando las 4 patitas del carbono, ¿sí? Carbono, ahí está. Esta entonces es el azúcar, la desoxirribosa. ¿Bien? ¿Se une a qué? Se une, por un lado, covalentemente, por enlaces covalentes fuertes, ahí lleva energía esa unión, ¿a qué? Al carbono 1. Al carbono 1. Y si al nucleósido le sustituimos el grupo hidroxilo del 5 por un fosfato, obtenemos el nucleótido. Entonces el nucleótido dijimos que tenía un grupo fosfato, esto es recordar, el azúcar o desoxirribosa,
y la base nitrogenada. Esto es un nucleótido. Se une a otro nucleótido de manera antiparalela. Fíjense cómo está acá, como patas para abajo, la desoxirribosa, y se une entonces por enlaces covalentes dobles o triples a otro nucleótido que es complementario. Esto es ya entrando un poquitito más en la parte molecular o química. Otro esquemita vemos acá. Entonces, lo mismo. Cada grupo fosfato que tenemos acá, se une a el carbono 5. ¿Se acuerdan que contábamos desde el oxígeno hacia la derecha? Carbono 1, 2, 3, 4 y el 5, que está unido, ¿sí? Entonces al grupo fosfato, por un lado. Y hacia abajo vemos que está unido ese grupo fosfato al carbono 3. Entonces, Profe, sí. ¿y por qué pierde el oxígeno el carbono 2 si no tiene unión en el carbono 2 la pentosa esa? Se desoxigena, ¿para qué? Para formar esa molécula circular, podríamos decir, ¿sí? Sí. Claro. O sea que el oxígeno ese pertenecería, el oxígeno que está arriba pertenecería al carbono 2. El carbono 2 es este. A ver. Claro, ese no es el que no tiene el oxígeno, por eso es desoxi. Desoxi es este. El que no tiene el oxígeno es el 2. Fíjate acá abajo, a ver si te lo puedo mostrar acá. Este es el 1. Claro. ¿Ves? Bien. El 2 es el que no tiene el oxígeno. Este se desoxigenó. Perdió el oxígeno del oxidrilo que en la lineal se veía. ¿Cuándo? Cuando se forma esta molécula que sería de forma pentámera, digamos. Cerrada, ¿sí? claro. Se pierde. ¿sí? Bien. Entonces, si ustedes ven acá en el 5, se une allí un grupo fosfato. Y en el 3 se une el otro grupo fosfato. Entonces las uniones son 5, 3, 5, 3, 5, 3. Siempre las uniones son 5, 3 por este lado. Por este otro lado, ustedes van a ver que estaban los puentes de hidrógeno, ¿sí? Que mantiene unida a la otra cadena que es antiparalela. Forman la doble hélice, ¿no? ¿Por dónde ocurre eso? Por el carbono 1, ¿lo ven? El carbono 1 que teníamos acá es por allí por donde se une, entonces, la base nitrogenada, y esa es la que se une a otra base nitrogenada con dos enlaces. ¿En qué caso? Fíjense, ¿sí? En el caso de que se una la adenina con la timina, son dos enlaces. En el caso de que se una la citosina con la guanina, tenemos tres enlaces puente de hidrógeno. Enlaces débiles, decimos, ¿sí? Y ambas cadenas, dijimos, son antiparalelas. Bien. Hasta ahí estamos con la conformación repasando nada más, ¿sí? Avanzamos con ciclo celular un poquito. A ver, me voy a fijar la hora. Faltan unos minutitos. Bien. El ciclo celular de una célula eucariota tiene inicio y un fin. Cuando hablamos de un ciclo tenemos un punto de inicio y un punto de finalización. Si no, no sería un ciclo. Un ciclo indica eso. En este ciclo tenemos una interfase. ¿Se acuerdan que ya nombramos la interfase cuando mencionamos cómo se dispone el ADN en interfase? Como cromatina, ¿sí? Esa interfase es todo lo celeste. Fíjense que es en el tiempo la que conlleva un mayor tiempo, digamos, ocurre
allí no es que no ocurre algo importante, no. Se generan proteínas permanentemente, hay una gran actividad en la célula, pero no está en división, está ahí en interfase. Bien, la interfase entonces es importantísima y empezamos en G1, podríamos decir, un momento, primer momento, pasamos a S. Piensen que todo esto es una continuidad, solo para su estudio tratamos como siempre de etiquetar, de diferenciar en momentos para poder estudiar un poquito mejor. En S ocurre la síntesis. Síntesis siempre relacionen con fabricación, producción. ¿De qué? De moléculas de ADN. Si teníamos una, a partir de acá vamos a tener dos. Pasamos a G2, entonces, luego de la síntesis de ADN. Todo esto es interfase. Bien. Luego ocurre la división del núcleo. Del núcleo. Y le llamamos mitosis o cario, siempre cario es núcleo, cariocinesis, que es correcto también, o meiosis, que lo vamos a ver en dos etapas, meiosis de mitosis, ¿bien? Y por último, la división del citoplasma, que es la citoquinesis o citocinesis. Entonces, interfase, desde aquí hasta que termina G2. Fíjense, la división mitótica o del núcleo y la citoquinesis ocupan poquito espacio en este ciclo de vida de la célula. ¿Está bien? Si no ocurre esto, puede pasar que no ocurra la citoquinesis o citocinesis. ¿Qué vamos a tener? ¿Cuál va a ser el producto? ¿Qué les parece? Porque si no se separa el citoplasma, no vamos a tener las dos células producto de ese momento. Pero sí ocurrió la división del núcleo. ¿Sí? Entonces, vamos a tener células, si no ocurre el paso 3, vamos a tener células con dos núcleos. Si esas se siguen dividiendo, sus núcleos, y no ocurre la citocinesis, vamos a tener células con 4 núcleos. Y así podemos tener células multinucleadas porque solo ocurrió mitosis sucesivamente. O sea, varias mitosis sucesivas nos generan células multinucleadas. ¿Y qué ocurren con esas células? Cuando vimos núcleo la clase anterior, vimos que había células uninucleadas, binucleadas, tetranucleadas o polinucleadas, ¿sí? Son células con varios núcleos que son características de distintos grupos taxonómicos. Ocurre que tienen varios núcleos. No es un error de la naturaleza, simplemente es una característica de ese grupo taxonómico. Por ejemplo, los hongos, algunos, no todos, las algas, si ustedes conocen una alga acá que se llama Codium o le decimos dedos de mar, que es una alga verde, que si van a la Restinga la van a encontrar, es muy frecuente, tiene células como característica multinucleadas. Y esos numerosos núcleos provienen de que ocurrieron sucesivas mitosis de un núcleo original, ¿sí? Pero no ocurrió la citocinesis. Entonces quedaron todos los núcleos en la propia célula. Bien. Bueno, lo vemos de distintas maneras, es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo.
tenemos la fase G1, acá es como lo habitual en cuanto a tiempos. En cuanto a tiempos que se demora en cada fase la célula. En la fase de G1, más o menos esas horas. 12, hasta 12. En la fase S, síntesis de ADN, más o menos 6 a 8 horas. En la fase G2, aproximadamente 4 horas. Y luego, si entramos en división celular, no es que ocurre siempre, es más o menos rápida la división del núcleo, mitosis o meiosis. Y luego, como último momento, si ocurre, el espacio de tiempo lo ocupa la citocínesis. Bien, es una duración relativa de cada fase. Cuando no se dividen las células están en G0. Cuando quedan ahí en quiescencia y pueden estar mucho tiempo en este momento, digamos, ¿no? No se dividen, permanecen ahí en G1 sin dividirse. Esas células que no se dividen nunca o poco, como las hepáticas, como las neuronas, es porque casi toda su vida, digamos, están en quiescencia, decimos, en la fase G0. ¿Bien? Bueno, este es un pequeño resumen, qué pasa en cada momento, ya lo dijimos, lo anotamos. Actividad biosintética intensa, mucha síntesis de proteínas, la célula entonces crece, el número de orgánulos y en volumen. El número de orgánulos que se puede autoduplicar. ¿Cuáles son los orgánulos que se pueden autoduplicar en una célula eucarionte o eucariota, chicos? ¿Hay orgánulos que se pueden autoduplicar? ¿Completos? ¿Qué les parece? Para autoduplicarse tienen que tener ADN. Las vacas. En una célula eucariota. ¿Los ribosomas? No tienen ADN, tienen ARN nada más los ribosomas. Profe, Verónica dice mitocondrias. Mitocondrias. Perfecto, Verónica. Mitocondrias que tienen ADN circular cerrado. ¿Y qué otros en una eucariota vegetal? Mitocondrias y en una ¿Cloroplastos? Clorofila. Cloroplastos, perfecto, los cloroplastos, que son los que contienen a la clorofila, adentro está el pigmento, pero además tienen ADN circular cerrado. Entonces, en G1, esos orgánulos pueden autoduplicarse. Y si teníamos 2, podemos tener 4 de cada uno de esos orgánulos. ¿Sí? Bien, cada cromosoma es simple acá, decimos, porque tiene una única molécula de ADN. Doble con sus 2, por supuesto, ya dijimos, cadenas de nucleótidos unidas entre sí por sus bases, pero es una única molécula de ADN. Bien, en la fase S dijimos que se duplica el material hereditario, el cromosoma pasa de tener una molécula de ADN a 2. Bien, de un cromosoma simple a uno doble. Y en G2, bueno, la fase es más corta y ahí ya está previa la generación de unas proteínas que van a colaborar ya si la célula entra en división. Esta fase G2 ocurre cuando ya la célula se va a dividir, ¿sí? Bien. Esto también recordatorio, nada más, de lo que pasaba, esa doble hélice empieza en G2, ¿sí? A arrollarse, como dijimos la clase pasada. Se hace como un ovillo de lana apretado, desde la cromatina desenrolladita, que se ve aquí,
hasta que se van formando los nucleosomas alrededor de esas histonas en una célula eucariota, ¿sí? Y hasta que se forma la doble hélice. Otro esquemita que nos muestra lo mismo, ¿eh? Entonces tenemos la cromatina desespiralizada como heterocromatina y como eucromatina, ¿sí? En el núcleo, y se va arrollando, hasta que se forma un cromosoma, que en este caso es doble, tiene 2 moléculas de ADN unidas entre ellas. Decimos cromosoma doble. Esto ocurre después de ese. En ese ocurre que estamos después de ese, ¿bien? Bien. Si nos detenemos ahora en la fase S, vamos a tener en G1 un cromosoma simple. ¿Por qué? Porque tiene una única molécula de ADN. Después de ese tenemos 2 moléculas de ADN formando el cromosoma, y es un cromosoma doble, decimos. 2 moléculas de ADN que son idénticas entre sí, y le llamamos cromátidas hermanas. Unidas, ¿por qué? Por un punto que llamamos centrómero. Bien. Otro dibujo de lo mismo. El cromosoma, entonces, como se presenta el ADN cuando ya va a entrar en división, en forma de cromosoma en vez de cromatina, arrolladito el ADN, vemos entonces una molécula de ADN bien apretada, que luego de la autoduplicación está unida a otra molécula de ADN. ¿Sí? ¿Por dónde? Por esta partecita que es el centrómero. ¿Bien? Esto ocurre en la fase S del ciclo celular, la autoduplicación del ADN. ¿Sí? Bueno, participan siempre proteínas, acá son las coecinas, y el centrómero, como les decía, es el área donde se unen esas 2 moléculas. Bien, vamos a ir cerrando. A ver, ¿qué hora tienen? Ya son las 11, ¿verdad? Yo tengo acá las 11. Sí, vamos a tener que ir cerrando en el punto que lo que ocurre en ese es la autoduplicación del ADN, ¿sí? Que a partir de una molécula de ADN se origina otra, dijimos. Esa duplicación es semiconservativa porque se conserva una hebra original y otra nueva. Es bidireccional porque se parte de un punto y hacia ambos sitios de ese punto original, de ese punto de origen, se da la autoduplicación, y es semidiscontinua porque hay una de las 2 cadenas, la que es 3,5, acuérdense que era antiparalela, se va a copiar de un solo tirón, desde el inicio hasta el final. Es la cadena continua. Y la otra no, va por partes y se llama cadena retardada o retrasada. Las etapas: iniciación, luego la elongación, que es la que va añadiendo nucleótidos, y la finalización es donde se corta esa autoduplicación del ADN. Bien, yo aquí les voy a dejar una serie de preguntas, para que ustedes las puedan responder, ¿sí? Después de ver un videito que explica lo mismo, pero en forma animada, ¿sí? Explica lo mismo que recién les comenté, pero en forma animada y dando más nombres. Entonces, estas preguntitas se las voy a dejar, y cuando nos encontramos el miércoles que viene, ustedes las van a tener resueltas. Y vamos a empezar desde acá, ¿sí?
la clase del miércoles que viene. ¿Qué van a hacer? Entonces van a mirar un video que yo les voy a dejar acá, está el enlace en la base, y de ahí entonces vamos a poder después trabajar las respuestas a estas preguntas. Y por ahora vamos a dejar acá porque ya se nos pasó nuestra hora. Vamos a empezar con el